Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense ha sido la moneda más importante en el mundo. Pero últimamente las cosas están cambiando. Muchos países están buscando alternativas al dólar. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ha estado usando el dólar para sus propios intereses políticos y estratégicos. Por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados en Europa congelaron 300.000 millones de dólares que pertenecían al Banco Central de Rusia. Luego, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para tomar ese dinero ruso y usarlo para ayudar a Ucrania. Además, el gobierno de Estados Unidos también se apoderó del dinero de los bancos centrales de Venezuela, Irán y Afganistán. Todo esto ha hecho que muchos otros países tengan miedo de que les pase lo mismo. Por eso, están tratando de no depender tanto del dólar y están usando otras monedas para sus negocios y ahorros. Para entenderlo mejor, pensemos en cómo funciona el mundo. Cuando un país comercia con otro, muchas veces usa dólares para hacer la transacción. Por ejemplo, si Brasil quiere comprar petróleo a Rusia, paga en dólares. Esto se debe a que el dólar es ampliamente aceptado y considerado una moneda segura. Pero si Estados Unidos decide congelar los dólares de un país que tiene guardados en Estados Unidos porque considera que ha hecho algo malo, ese país pierde acceso a su dinero. Esto es lo que ha llevado a muchos países a buscar otras opciones. China y Rusia, dos de las economías más grandes del mundo, han sido líderes en este cambio. Desde abril de 2024, más del 90% de los negocios entre China y Rusia se hacen en sus propias monedas, el yuan chino y el rublo ruso. Esto significa que cuando China le compra algo a Rusia, paga en yuanes, y cuando Rusia le compra algo a China, paga en rublos. En 2023, China y Brasil firmaron un acuerdo para usar sus propias monedas en lugar del dólar en sus negocios. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha sido muy sincero sobre este tema. Cree que el mundo debería depender menos del dólar y ha criticado fuertemente a Estados Unidos por sus políticas económicas, especialmente las que afectan a los países pobres y en desarrollo, como aumentar las tasas de interés, lo que puede hacer que sea más caro para los países en desarrollo pedir dinero prestado. Si un país como Argentina necesita pedir un préstamo para mejorar su infraestructura, pero las tasas de interés son altas, acabará pagando mucho más por ese préstamo, lo que complica su situación económica. Lula también ha criticado a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, diciendo que atrapan a los países pobres en deudas que no pueden pagar. El FMI es como un banco que le presta dinero a los países que están pasando por un mal momento económico. Pero estos préstamos no son gratis, vienen con condiciones muy estrictas. El Fondo Monetario Internacional les pide a estos países que hagan un ahorro estricto para reducir cuánto dinero gastan. Esto puede significar que tienen que recortar dinero para cosas importantes como la salud, la educación y otros servicios básicos. Un ejemplo es Grecia, que durante la crisis financiera tuvo que pedir varios préstamos al Fondo Monetario Internacional. A cambio, el país tuvo que implementar recortes significativos en el gasto público, lo que llevó a una disminución de los servicios públicos y un aumento del desempleo. Aunque los préstamos ayudaron a corto plazo, las condiciones empeoraron la vida de muchas personas. Lo más sorprendente es que incluso antiguos aliados de Estados Unidos están buscando alternativas al dólar. Países que antes dependían mucho de Estados Unidos están comenzando a diversificar sus reservas y usar otras monedas para sus negocios internacionales. Por ejemplo, Arabia Saudí negocia aceptar yuanes en las ventas de petróleo a China en vez de en dólares estadounidenses como estaba haciendo hasta ahora. Esto sucedió cuando el presidente de China, Xi Jinping, visitó Riyadh en 2022 y firmó una serie de acuerdos con los países del Golfo y también con la Liga Árabe. En esa reunión, el presidente Xi anunció que China estaba trabajando en un plan para importar petróleo y gas de la región del Golfo Pérsico, utilizando yuanes y no dólares. De hecho, hemos visto algunas de estas transacciones en 2023. China anunció por primera vez que había vendido a Francia gas de los Emiratos Árabes Unidos y todo fue pagado en yuanes. Cuando hablamos de dolarización, es importante distinguir dos tipos diferentes. Antes estaba hablando de la desdolarización del comercio internacional, que en muchos sentidos es la forma más fácil de dolarización. Pero hay otra forma de dolarización, la que se hace en reserva de divisas.
La desdolarización, es decir, el proceso de pasar de usar el dólar a otra moneda, no es solo un proceso hipotético que podría suceder en el futuro. Ya está sucediendo y comenzó lentamente, pero ha ido acelerándose en las últimas 2 décadas. Las reservas de divisas son esencialmente los ahorros utilizados por los países de todo el mundo en poder de los bancos centrales para estabilizar sus monedas. Los bancos centrales pueden utilizar estratégicamente estas reservas para gestionar sus tipos de cambio. Si creen que su moneda está demasiado sobrevaluada frente al dólar, pueden vender parte de su moneda y comprar dólares. O, si creen que su moneda es demasiado débil frente al dólar estadounidense y quieren fortalecer su moneda, pueden vender parte de los dólares que tienen en su reserva de divisas y comprar su moneda en esos mercados. La participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales de divisas disminuyó gradualmente de más del 70% a poco menos del 60%. China ha desdolarizado significativamente sus reservas de divisas en la última década, reduciendo su dependencia del dólar estadounidense. Banco Popular de China, su banco central, cambió de estrategia sobre en qué forma guardaba su dinero, y en 2014 comenzó a diversificar sus reservas, disminuyendo su tendencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son préstamos al gobierno estadounidense. En su punto máximo tenía alrededor de 1,3 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero fue reduciendo esa cantidad hasta tener menos de 800.000 millones. En su mayor parte, China no los ha estado vendiendo, sino que los ha dejado madurar. Esto significa que cuando estos bonos llegan a su fecha de vencimiento, que suele ser de 10 años, China usa los dólares que recibe de ese bono para invertir en oro, petróleo, metales y otros activos. China ha estado utilizando sus reservas de dólares para hacer inversiones o dar préstamos a otros países en un proceso bastante gradual. Sin embargo, hay economistas en Beijing que están pidiendo al Banco Popular de China que acelere este proceso de usar más otras monedas o incluso su propia moneda, el yuan, para hacer negocios con otros países. Di Dongsheng, vicedecano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Renmin, admitió que las enormes sumas de activos y capital chino estacionados en Estados Unidos podrían ser tomadas como rehenes por Washington, y que el hecho de que China tenga bonos del Tesoro y dólares estadounidenses es lo que crea el privilegio tan grande que tiene Estados Unidos. Como todo el mundo quiere dólares, Estados Unidos puede pedir prestado dinero, endeudarse y aún así salir ganando. Es como si fueras la única persona en tu ciudad que vende agua. Todo el mundo te compraría a ti, incluso si tienes que pedir prestado dinero para producir el agua, porque al final del día tú eres el único que la tiene. Eso es lo que pasa con Estados Unidos y el dólar. En lugar de mantener una gran cantidad de dólares en sus reservas de divisas, China ha optado por controlar su cuenta de capital. China tiene una especie de cuenta de ahorros donde guarda dinero de otros países, especialmente dólares americanos. Pero en lugar de guardar más y más dólares, China decidió poner reglas estrictas sobre cómo el dinero puede entrar o salir del país. Estas reglas, llamadas controles de capital, son como una barrera que protege a la economía de China de problemas que puedan venir del exterior, como cambios bruscos en los mercados financieros internacionales o personas que intenten ganar dinero rápido a costa de la moneda china. Por ejemplo, si alguien de otro país piensa que puede ganar dinero si el valor de la moneda china baja, podría intentar vender una gran cantidad de esa moneda, pero las reglas que puso China limitan cuánto de su moneda puede vender esa persona, protegiendo así a la moneda china de estos ataques. En lugar de mantener dólares americanos en forma de bonos, el banco ha estado comprando oro durante 2 años seguidos. Esto es importante porque ha contribuido a un aumento significativo en el precio global del oro en los últimos años. Pero no solo se debe a las compras de China, sino también al hecho de que muchos inversores como bancos o empresas han estado abandonando los activos en dólares debido al temor a la inflación. En lugar de mantener dólares, han estado invirtiendo en oro. Y no solo está acumulando su riqueza en oro, China también está acumulando inventarios de petróleo y metales básicos. Estos son recursos importantes que necesita para hacer funcionar su sector manufacturero. Después de todo, China es el principal productor manufacturero del mundo, responsable de aproximadamente el 35% de la producción manufacturera bruta en todo el mundo. Desde antes de que empezara todo el lío del virus, ya había aumentado sus compras en un 60%.
Además, China ha estado utilizando muchos de los dólares que recibe de vender cosas a otros países para invertir en petróleo. En 2023 estaba llenando sus reservas de petróleo. Pero eso no es todo. China ha estado dando dinero a los países del sur global, que son principalmente países en desarrollo en regiones como África, América Latina y partes de Asia. Esto no es solo dar dinero sin más, sino que forma parte de un gran plan de China llamado la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyecto enorme que China lanzó en 2013. El objetivo de este proyecto es conectar varios continentes por tierra y mar, creando una gran red de comercio y cooperación. Hasta la fecha se han firmado más de 200 acuerdos de cooperación con más de 150 países y 30 organizaciones internacionales como parte de esta iniciativa. Entonces, ¿cómo encaja el dar dinero a los países del sur global en todo esto? Bueno, una gran parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta implica la construcción de infraestructuras como carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos en estos países. Estas infraestructuras son esenciales para el comercio y el desarrollo económico. Sin embargo, muchos de estos países del sur global no tienen los recursos necesarios para construir estas infraestructuras por sí mismos. Aquí es donde entra China, proporcionando el dinero necesario para estos proyectos. De esta forma, China ayuda ahora a esos países a salir de la pobreza y así se asegura de que sean sus socios en el futuro. En 2007, un economista llamado Arrighi escribió un libro titulado Adam Smith en Beijing. En ese libro, Arrighi habló sobre cómo después de que estalló la burbuja económica de los Estados Unidos, alrededor del año 2000, Japón y China se convirtieron en los mayores prestamistas del gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que el gobierno de Estados Unidos les debía mucho dinero a Japón y China. También mencionó una historia interesante que ocurrió en 1997. El primer ministro japonés volvía de una reunión del G8 en Denver, donde la administración de Clinton estaba muy orgullosa de lo bien que le iba a la economía estadounidense. Pero el primer ministro japonés dijo que Japón había estado pensando en vender una gran cantidad de bonos del Tesoro estadounidense. Los bonos del Tesoro son una forma de préstamo al gobierno de los Estados Unidos, por lo que venderlos significaría que Japón estaría recuperando el dinero que le debía al gobierno de los Estados Unidos. Cuando Japón vende estos bonos, está vendiendo ese préstamo a otro inversor. Entonces, en lugar de que el gobierno de los Estados Unidos le deba dinero a Japón, ahora ese dinero se lo debe a quien compró el bono. Arrighi también habló sobre cómo los países del norte global, que son principalmente países desarrollados como los Estados Unidos, han estado teniendo cada vez más déficit. Esto significa que estos países han estado gastando más dinero del que tienen. Al mismo tiempo, el resto del mundo, especialmente los países del sur global, que son principalmente países en desarrollo, han estado teniendo cada vez más superávit. Esto significa que estos países han estado ganando más dinero del que gastan. Pero a pesar de que los países del sur global pueden tener un superávit, todavía dependen de los países del norte global para cosas como la inversión, la tecnología y el acceso a los mercados internacionales. Por lo tanto, todavía pueden ser vulnerables a las decisiones económicas y políticas tomadas por los países del norte global. Y aquí viene la parte interesante. Arrighi escribió todo esto en 2007, pero es exactamente lo que estamos viendo hoy, casi 2 décadas después. China, que antes era el mayor prestamista del gobierno de los Estados Unidos, ahora está cambiando su enfoque, acumulando su dinero en otras cosas. Como China ha estado vendiendo sus bonos, ahora Japón es el que más tiene. Según el sitio web oficial del Tesoro de Estados Unidos, las tenencias de China han estado bajando. Solo en el último año han caído alrededor de 100.000 millones, de 869.000 millones a 767.000 millones. Mientras tanto, Japón ha estado aumentando sus tenencias de bonos del gobierno de Estados Unidos, que en febrero de 2024 sumaban 1.187 millones de dólares. La economía de los Estados Unidos está pasando por un momento complicado. ¿Por qué? Porque hay mucha inflación, es decir, los precios de las cosas están subiendo mucho. Imagina que el pan que comprabas a $1 ahora cuesta $1.50. Eso es inflación, y cuando es muy alta puede ser un problema. Para intentar controlar esta inflación, la Reserva Federal ha decidido subir las tasas de interés. Esto significa que si pides un préstamo, ahora tendrás que pagar más intereses.
por lo que la gente, al pedir menos préstamos, compra menos y eso hace que baje la inflación. Además, la Reserva Federal ha estado vendiendo algunos de los activos que tenía, como bonos del gobierno o hipotecas. Al vender estos activos, la Reserva Federal está intentando reducir la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Y esto por qué pasa? Cuando la Reserva Federal vende bonos o hipotecas, los bancos o entidades financieras que los compran pagan con su dinero. Ese dinero que antes estaba disponible para prestar a empresas o personas, ahora está invertido en esos bonos o hipotecas. Por lo tanto, aunque los bancos tienen el mismo valor total de activos, su dinero ahora está representado por bonos, tienen menos dinero líquido o disponible para prestar. Todo esto sucede después de que, durante más de 10 años, la Reserva Federal estuvo haciendo lo contrario, imprimiendo dinero para comprar bonos del Tesoro e hipotecas que los bancos y empresas tenían. A esto se le llama flexibilización cuantitativa. Pero ahora la Reserva Federal está dejando que los bonos del gobierno que tiene en su poder lleguen a su fecha de vencimiento y no los está reemplazando con nuevos bonos. Al mismo tiempo, la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés. Esto, junto con la reducción de los bonos que tiene, ha hecho que los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos aumenten mucho, acercándose al 5%. Estos rendimientos altos significan que el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar más intereses sobre su deuda. Esto se está volviendo muy difícil para el gobierno, especialmente porque ha estado gastando más dinero del que tiene. Tranquilo, que te explicamos cómo funciona todo. Imaginemos que el gobierno de Estados Unidos emite bonos del Tesoro por $100 cada uno, con un interés del 3%. Un inversionista compra uno de estos bonos por $100. Cuando el bono llega a su fecha de vencimiento, el gobierno le devolverá al inversionista los $100 que invirtió originalmente para comprar el bono. Pero como hay inflación, la Reserva Federal decide aumentar las tasas de interés. Ahora, si el gobierno quiere emitir nuevos bonos, tendrá que ofrecer un interés más alto para atraer a los inversionistas, digamos un 4%. Pero nuestro inversionista que tiene un bono del gobierno de Estados Unidos con un interés del 3%, ahora que la Reserva Federal está emitiendo nuevos bonos con un interés del 4%, no estarán tan interesados los inversionistas en comprar bonos del gobierno con un interés más bajo del 3%. Para que nuestro inversionista venda su bono del gobierno del 3%, deberá ofrecer un precio más bajo para hacerlo atractivo en comparación con los nuevos bonos del 4%. Por ejemplo, podría vender su bono del gobierno del 3% por $95 en el mercado secundario. Entonces, si el inversionista vende su bono del gobierno del 3% en el mercado secundario por $95, el nuevo propietario aún recibirá $100 del gobierno cuando el bono venza. Pero el inversionista original solo recuperará 95 de los $100 que inicialmente invirtió. Por lo tanto, Estados Unidos está llegando a un punto en el que es difícil controlar la inflación y su deuda al mismo tiempo. Y luego agregar el hecho de que China ya no está comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que significa la pérdida de un gran inversor, lo que a su vez resulta en una menor demanda de bonos del Tesoro y por lo tanto menos dinero para poder financiarse. Por todas estas cosas, Estados Unidos está empezando a ver consecuencias graves para su situación económica y no sabemos por qué lado explotará.